Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar el estudio de la palabra de Dios. Y quiero que abran conmigo la Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 14. Ahí en sus lugares vamos a estudiar la palabra de Dios. Hechos, capítulo 14. Y vamos a estudiar una parte de la vida del apóstol Pablo que nos ilustra dos maneras de trabajar de Satanás. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos muchas tentaciones, tenemos dificultades. Y hermanos, cada uno tiene sus luchas. De alguna o de otra manera, Satanás nos tienta. Y estoy seguro que las tentaciones que tiene la hermana Marta no son las mismas que tiene el hermano Agustín. No son las mismas que tiene el hermano Rubén. Cada uno de nosotros tiene diferentes luchas y dificultades. Quizás, si yo les digo mis luchas, ustedes dirían, hermano, con tan poquito usted está luchando. Quizás las luchas de uno pueden parecer bien simples para otro. Y dice, mira, tú con tan poquito y ya. Pero hermanos, cada uno tiene ¿qué? Sus luchas. Quizás yo puedo escuchar sus problemas y diga, hermano, eso no es nada. Pero cada uno tiene sus ¿qué? Tiene uno sus problemas. Pero Satanás, mis queridos hermanos, tiene dos maneras o las tentaciones se engloban, o las dificultades, o la manera en cómo Satanás nos atrae, se engloban en dos muy grandes, y ya esas dos pues pueden ser diferentes cada una. Y vamos a la palabra de Dios, al libro de Hechos, capítulo 14. Ahí nos vamos a centrar para que no se les dificulte encontrar las citas. Vamos a estar ahí, claro, vamos a estar visitando otras partes de la Biblia, pero nos vamos a centrar allí en una parte de la historia de la vida del apóstol Pablo. Estoy seguro que ustedes conocen al apóstol Pablo, han leído de él, han estudiado de él, ¿verdad? Dice el capítulo 14 de Hechos, el versículo 8, dice así. Vamos a leer desde el versículo, desde el versículo 14. El 6 dice, y ellos al darse cuenta, 14:6, hablando de Pablo y Bernabé, al darse cuenta huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Cuando Pablo y Bernabé estaban ahí en ese lugar, en Iconio, si no me equivoco, hermanos, los judíos se acercaron y se pusieron de acuerdo para apedrearlos. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos al darse cuenta que los iban a apedrear, ¿qué hicieron? Huir. Hermanos, miren, los apóstoles, los hijos de Dios, en aquel entonces eran perseguidos. ¿Por quiénes? Por sus mismos hermanos. Hermano, Jesús dijo, los enemigos del hombre serán ¿quiénes? ¿Los de qué? Los de la propia casa. Entonces, hermanos, los mismos judíos perseguían a los cristianos y los apedreaban. Mismo Pablo había sido uno de ellos. Ahora, cuando se dieron cuenta que los iban a apedrear, hermano, no se quedaron ahí sentados esperando las pedradas. Dice que agarraron y y se fueron a un lugar llamado Listra. Ahora dice el versículo 8, miren, llegan ellos a Listra, a ese lugar. Era un lugar con influencia judía, pero aparte era un lugar pagano. Ahorita vamos a ver por qué era un lugar pagano Listra. Si están conmigo ahí en Hechos 14, leemos el versículo 8. Dice así, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Entonces, cuando Pablo llega a Listra, hermano, la gente se juntaba para escuchar al apóstol Pablo, pero había un hombre que era cojo. Él nunca había caminado. Entonces, ese hombre estaba allí sentado. Dice, imposibilitado ¿de qué? Imposibilitado de los pies, que jamás había andado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Este oyó hablar a Pablo. Hermanos, este hombre, este cojo de nacimiento, dice que escuchó hablar ¿a quién? A Pablo. ¿Y qué sucedió? Hermano, fue a donde estaba Pablo. ¿De qué manera o de qué forma? No lo sé. Pero llegó a donde estaba el apóstol Pablo.
Él ahí estaba, este hombre estaba imposibilitado de los pies, dice ahí. Y hermanos, yo quiero que tú vayas en imaginación conmigo y veas a ese hombre que estaba allí sentado, dice la palabra de Dios, como imposibilitado de los pies, porque no podía pues caminar. Hermanos, Pablo tenía el poder de Dios. Y veamos ahí adelantito, Hechos capítulo, Hechos capítulo 9, versículos 13 al 15. Miren, ¿qué fue lo que Dios quería proponerse o qué fue lo que Dios se propuso con Pablo? ¿Ya lo tienen? Hechos 9, 13 al 15. Recuerdan que Pablo era Saulo antes y él perseguía a la iglesia de Dios. Entonces, Saulo iba persiguiendo hasta que Dios se encontró con Dios y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él quedó ciego y le dijo, ve con un hombre llamado Ananías. Y Dios le dijo a Ananías lo siguiente, dice así. Entonces Ananías respondió, porque Dios envió a Ananías a que sanase a Saulo. Dice, respondió Ananías, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Quién era ese hombre? Era Saulo, el que ahora era Pablo. Hermanos, él perseguía a la iglesia. Pero miren cómo lo llamó Dios. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, dice el 14, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Hermanos, Dios escogió a Saulo para que fuera su ¿qué? Su mensajero. Y miren, hermanos, escuchen el versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Quiero hacerles una pregunta. ¿La vida del cristiano es fácil? No. Yo no sé si a ustedes les pasó, a mí sí. Pero cuando entregas tu vida a Dios, cuando te bautizas, te va peor. ¿O no? Veo rostros que me dicen que sí. Pues es la realidad, hermanos. ¿Por qué? Hermanos, cuando estamos en el mundo, Satanás nos tiene en sus manos. Pero ¿qué? Cuando entramos al evangelio, Satanás, ¿qué hace? Hermanos, empieza la guerra, ¿sí? Y dice que Dios le dijo a Ananías, le voy a mostrar a Pablo, dice, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pero ese hombre, dice, instrumento escogido me es este. Regresemos a Hechos 14, donde estamos estudiando. Entonces, Pablo llega ahí y ve a ese hombre cojo de nacimiento. Pero hagamos una pausa. Miren, hay un versículo, fíjense, hermanos, lo que hacían los discípulos por el poder de Dios. Vamos a Hechos 19, 11. Hechos capítulo 19, el versículo 11. Miren lo que dice. Fíjense lo que sucedía. 19:11. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Qué hacía Dios por medio de Pablo? Milagros, pero dice que milagros ¿qué? Extraordinarios. Miren lo que pasaba. El 12. De tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Hermanos, dice que hacía milagros Dios extraordinarios. A tal grado que el enfermo no necesitaba ir a donde estaba Pablo y que Pablo lo tocase o que Pablo orase. Dice que un pañuelo que Pablo tocaba lo llevaban al enfermo y el enfermo era ¿qué? Era sanado. Dios hacía, dice, milagros ¿qué? Extraordinarios. Regresemos ahora al capítulo 14 que estamos estudiando. Entonces, leíamos el versículo 9, 14, 9. El 8 dice que había un hombre que era cojo. Nunca había caminado.
Y dice el versículo 9, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado. Hermanos, ese hombre había buscado al apóstol Pablo, estaba ahí buscando a Jesús y dice que Pablo, ¿qué hizo? Lo vio allí sentado y vio que tenía, ¿qué cosa? Fe. Hermanos, ¿qué se necesita para que haya un milagro? Fe. Hermanos, no es que el apóstol Pablo era el maravilloso, claro, Dios obraba por medio de él. Pero hermanos, no podría haber ningún milagro si no había fe. ¿Recuerdan, si no me equivoco, cuando Jesús fue a algún lugar? No recuerdo ahorita el lugar, pero dice que no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué? Porque no había ¿qué? No era porque Jesús no pudiera, sino por la falta de ¿qué? De fe. Pero ahora dice Pablo, dice la Biblia que Pablo vio que ese hombre que estaba allí tenía ¿qué? Fe. Hermano, ¿tú has pedido que Dios haga alguna obra en tu vida? Y quizás no te ha contestado, quizás hemos pedido algo y quizás no llega la respuesta. ¿Por qué será? Porque nos falta fe. Dice, pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante ¿a qué? A las ondas ¿de qué? De la mar. Entonces, hermanos, Dios quiere, hermanos, que tengamos fe. Entonces Pablo vio que ese hombre tenía ¿qué? Hermanos, ese hombre tenía fe. Y lean lo que dice el versículo 10. Y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Él saltó y caminó. ¿Qué sucedió ahora con este hombre? Hermanos, cuando Pablo le dijo, levántate derecho sobre tus pies, ¿qué hizo este hombre? Hermanos, él se ¿qué? Él se levantó. Hermanos, ¿cómo demostró él su fe? Pues levantándose. Porque él hubiera dicho, oye, ¿cómo me voy a levantar si estoy cojo? Pero dice que levántate, y él saltó, ¿y qué? Hermanos, y caminó. Ese hombre tenía fe. La realidad es que lo importante de esta historia no es el milagro que sucedió, sino lo que pasó después. Quiero que vayamos en nuestra memoria, en nuestra imaginación, a ese momento. ¿Qué sentirías o qué pensarías tú si tú estás allí y ves que tu familiar, que tu amigo se levanta? ¿Qué pensarías? Miren lo que sucedió en aquel entonces. El versículo el 11. Hechos 14, 11. Entonces, la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses a semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ah, hermanos, ¿qué pensó la gente? ¿Dio gloria a Dios? ¿Dio la gloria a Dios? No, hermanos. ¿Qué dice ahí? ¿Lo vieron? Dice, dioses a semejanza de hombres han descendido a nosotros. No le dieron la gloria a Dios. Hermanos, los de Listra eran paganos y adoraban a dos dioses. Entonces, cuando vieron que Pablo hizo un milagro y iba con Bernabé, ellos creyeron que eran sus dioses los que habían estado ahí. Entonces, esto provocó, ese milagro que Pablo hizo, provocó que la gente los quisiera adorar. Hermanos, esta es una de las tentaciones de Satanás, o un tipo de tentación de Satanás. Ahorita la vamos a ver, que se puede dividir en muchas. Miren, entonces, cuando hace Dios por medio de Pablo el milagro, la gente fue y dijo, ¿estos son qué? Dioses. Y dice el versículo 12, a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Júpiter era Zeus y Mercurio era Hermes. Y Mercurio, según la mitología griega o grecorromana, creían que Mercurio era el mensajero de los dioses. Entonces a Pablo le llamaron Mercurio porque era el que hablaba. Bernabé era más callado.
Entonces dijeron, este es Mercurio porque es el mensajero de los dioses. Entonces, hermanos, ellos, ahora, como les dije, ellos eran paganos. Y ahora cuando vieron que Dios hizo un milagro por medio de ellos, dijeron, aquí están nuestros dioses. En lugar de darle la gloria al Dios verdadero, hermanos, ellos glorificaron ¿a quién? Al hombre. Al hombre. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. Bueno, ahorita te la hago. Vean lo que dice el versículo 13. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Ahora, mis queridos hermanos, ¿qué quiso hacer la gente? ¿Qué quería hacer con Pablo? No lo querían sacrificar a él, no. Iban a ofrecer sacrificios a esos dioses. Ah, exactamente. Ellos querían hacer a Pablo y a Bernabé, hacerlos Dios. Querían adorarlos. Miren, hermanos, cómo actúa Satanás. Hay dos cosas. Primero, Satanás los manda a apedrear, por así decirlo, por medio de la gente. Pero como eso no funcionó, otro de los métodos de Satanás es la exaltación, exaltar al hombre. Ah, hermanos, ¿y a poco no se siente bonito que te digan, o que te aplaudan? ¿Nos gusta o no nos gusta? Que te digan, oye, tú eres el mejor. Oh, me siento bien, ¿no? Nuestra vanidad, nuestro orgullo, ¿qué? Esa es una de las armas de Satanás. Como no le había funcionado con Pablo las pedradas, hermanos, ahora es exaltar al ser humano. Y muchos hermanos, muchos de nosotros hemos caído a raíz de la exaltación. Hermanos, eso fue lo que le ofreció Satanás a Jesús. Recuerdan, vamos a Mateo capítulo 4, versículo 9. No pierdan de vista Hechos, vamos a regresar ahí. Mateo 4, 9. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en el desierto? Esos 40 días ayunando. ¿Y qué sucedió? De pronto se presenta Satanás como un ángel. Se presenta Satanás como un ángel. Dice Mateo capítulo 4, versículo 9. Mire, vamos a ver desde el versículo 8. Mateo 4, 8. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios lo siguiente. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué le mostró? Dice, todos, ¿qué? Los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanos, ¿qué le ofrecía Satanás a Jesús? La gloria del mundo, los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrado me, ¿qué? Me adorares. Hermanos, era algo similar a lo que le estaba ofreciendo a Pablo y a Bernabé. Y es lo mismo que a veces nos ofrece a nosotros. Hermanos, la gloria del mundo. Pero les voy a decir algo. Satanás a Jesús le estaba ofreciendo todos los reinos del mundo, que no eran de él, pero se lo estaba ofreciendo. Acá, en Hechos 14, regresemos a Hechos 14, a Pablo y a Bernabé le estaban ofreciendo adoración y la gloria. Y a veces a nosotros nos ofrece lo mismo, pero les voy a decir algo. ¿Cuántos de nosotros? A veces Satanás ofrece riquezas. ¿Sí? Ahora, las riquezas no son malas. No. Pero ¿qué dijo Pablo? El amor al dinero es la raíz de todos los ¿qué? Los males. Hermanos, ¿cuántos hay que a veces por 100 pesos, por una ayuda del gobierno, transgredimos el sábado? Ay, hermano, es que si no voy en sábado a recogerla, ya no me la dan. ¿Qué nos ofrece Satanás? Ahora miren, hermanos. A Pablo y a Bernabé le estaban ofreciendo ser dioses, adoración. La gente le iba a llevar su dinero, sus ofrendas.
Y nosotros a veces, ¿por cuánto nos vendemos al diablo? ¿Sí? Es que voy a ir a Tranquilidad de Sábado porque me van a pagar 100 pesos más. Hermano, por 100 pesos perdemos a veces ¿la qué? Hermano, nuestra salvación. Hermano, Dios es el dueño del mundo. Me llama una persona, una hermana, y me dice, hermano, pastor, y quiero un consejo. Fíjese que a mi madre le van a dar la ayuda de los 65 y más, pero es en sábado, ¿qué hacemos? Pues no vaya. No vaya. Y me dice la hermana, ¿sabe, hermano? Esa era nuestra decisión, pero queríamos escuchar un consejo para animarnos. Y no fueron. Y luego dicen que hay que ir a firmar. Hermanos, se la dieron en 3 semanas. Hermano, a veces Satanás nos ofrece la gloria del mundo. Ahora, ni la gloria, un poquito. ¿Y qué hacemos, hermano? ¿Caemos en qué? Caemos en la tentación. Esa es una artimaña de Satanás. A otro nos puede ofrecer fama, nos puede ofrecer trabajo, riquezas, gloria. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, no hay que cambiar el reino de los cielos por un peso, mis queridos hermanos. A veces nos ofrece el mundo, ¿qué? Mucho dinero. Y no sé si algunos de ustedes, Satanás los ha tentado con un mejor trabajo, con un mejor pago, pero a costa de nuestros, ¿qué? Hermanos, a costa de nuestros principios, de nuestra salvación. Entonces eso lo ofrecieron a Pablo. Pero ¿qué dice Santiago? Capítulo 4, versículo 4. Vamos a ver qué dice Santiago 4:4. Recuerdo, no pierdan de vista ahí Hechos. Pero vamos a Santiago 4:4. Es importante el dinero. Dice la palabra de Dios lo siguiente: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Otra versión dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Dice: cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigos ¿de qué? De Dios. ¿Cómo nos llama Dios cuando nos hacemos amigos del mundo, de la gloria del mundo? Nos llama adúlteros. Y dice Apocalipsis que los adúlteros, los hechiceros no estarán ¿qué? En el reino de los cielos. Mis queridos hermanos, realmente no hay dinero, no hay fama, no hay un puesto de trabajo tan grande que valga la pena sacrificar el reino de los cielos. Hermanos, Satanás es una forma de ¿qué? De tentar a los hijos de Dios. Hermanos, ¿pero qué vale más? Cierto, imagínense, hermano, 3 millones de pesos, oye. Pero hermano, ¿vale más el reino de qué? Hermano, ¿vale más el reino de los cielos? Sigamos leyendo. Por eso dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con qué? Contra Dios. Entonces, hermanos, ¿qué vale más? A veces podemos ganar todo el mundo, pero perder nuestra salvación. Regresemos a Hechos, capítulo 14, donde estamos estudiando. Y dice la palabra de Dios así. El 14. Cuando oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, gritando. Hermano, cuando los apóstoles vieron que aquella multitud venía a ser los dioses, ¿qué hicieron? Rasgaron sus ropas, se negaron a recibir esa adoración y dice que se fueron con la multitud gritando. ¿Y qué gritaron? Fíjense lo que dice el versículo 15. Y diciendo: ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Recuerdan en Hechos, capítulo 10, 25 y 26, cuando Pedro fue a visitar a Cornelio? Que dice que cuando llega Pedro con Cornelio, ¿qué hizo Cornelio? Se arrodilló y lo adoró y le dijo: levántate, yo también soy ¿qué? Soy hombre como tú. Entonces Pablo les dijo: ¿por qué hacen esto?
Hermanos, Pablo y Bernabé pudieron aprovechar la oferta y decir, bueno, de aquí nos quedamos, mira, ya no vamos a sufrir, la gente nos va a dar de comer, acá pasamos hambre. Pero ¿qué dijeron? ¿Por qué hacer esto? Querido hermano, Satanás nos tienta de esa manera. Ahora, digo, a veces Pablo hubiera tenido razón si se hubiera quedado allá, decir, mira, me ofrecieron ser Dios. Pero como le digo, a veces nosotros, ¿por cuánto? ¿Sí me entienden? ¿Sí me explico? Pablo y Bernabé hubieran tenido razón y dicen, mira, ellos son dioses. ¿Y ustedes y yo por cuánto? ¿Por una despensa? ¿Por una gorra? ¿Por un paraguas? ¿Por una ayuda? A veces, hermanos, entregamos nuestra salvación, ¿por qué? Por tan poquito. Y no sabemos, hermanos, que perdemos más. Hermanos, en cierta ocasión, dice Marcos 10, que Pedro le dijo a Jesús, Maestro, nosotros hemos dejado todo por seguirte. ¿Y qué recibiremos? ¿Y qué dijo Jesús? Recibiréis casas, hermanos, hermanas, tierras, en esta vida y en la venidera la vida eterna. Hermanos, Dios es el que da todo. Dios es el que da todo. Pero a veces Satanás nos tienta, y como digo, nos tienta con lo más mínimo. ¿Y qué hacemos? Vamos y caemos. Pero hay que ser como Pablo, decir, ¿qué hacen? Y miren, sigo leyendo el 15. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Recuerdan en dónde dice esa parte? Que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Éxodo capítulo 28 al 11, cuando habla del sábado. Hermanos, y cuando nosotros guardamos ese sábado, le damos la adoración ¿a quién? Al verdadero ¿qué? ¿Y qué dijo Pablo? Hermanos, conviértanse de eso, dejen de estar haciendo eso. Somos hombres como ustedes. Pero solamente os anunciamos que os convirtáis al Dios ¿qué? Al Dios vivo. Mis queridos hermanos, la única gloria se la tenemos que dar ¿a quién? A Dios. A veces Satanás nos ofrece fama. Ahora, hermanos, no tiene nada de malo que un día te digan, oye, tú vas a ser el presidente municipal. ¿Es pecado? No. Dios tuvo a Daniel, ¿recuerda? A José. El problema es estar haciendo campaña política. El problema es andar ahí. Eso es diferente. No. Pero si un día, pues de alguna otra razón extraordinaria, ponen a alguien en un puesto público, no es malo. Lo malo es lo que hacen ahí. Pero claro, podemos ser como Daniel. Mantenernos, ¿qué? Como sus 3 amigos de Daniel, que aunque el rey dijo, póstrense hasta la estatua, ¿ellos qué hicieron? Firmes. ¿Se mantuvieron? Firmes. ¿A una costa de qué? De sus vidas. De sus vidas. Pero ellos se mantuvieron, ¿qué? Y cuando el rey dijo, calienten el horno 7 veces más, ellos que dijeron, no rey, sepas que no nos inclinaremos ante tu estatua, porque el Dios a quien servimos puede librarnos. Y si no nos libra, tampoco adoraremos. Así tiene que ser, hermano. Nosotros tenemos que tener la seguridad, hermanos, de que la bendición de Dios va con nosotros. Y si no nos bendice Dios, aún así vamos a hacer ¿qué? ¿Qué dijo Job? Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová. Pero a veces, hermanos, en lugar de adorar a Dios en la necesidad, estamos renegando de Dios. Entonces Pablo, ¿qué hicieron? Lo que mismo Jesús le dijo a Satanás, Mateo 4:10, vete de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, ¿qué? ¿Quién es el único que merece la gloria? Hermano, el único que merece la gloria es nuestro Dios. El 16 de Hechos 14, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvias, el del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría en nuestros corazones. Pablo, ¿qué les dijo? Todo lo que tenemos, la lluvia, la tierra, el campo fértil, ¿es de quién? Hermanos, es de Dios. El campesino sale y siembra, pero el que retoñe la semilla, el que brote, ¿es de quién?
es de Dios. Todo depende de Dios. Y ahora dice el versículo 18. Pero aún diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir, que dice ahí, que la multitud les ofreciera sacrificio. ¿Qué dijo? Hermanos, aunque Pablo los calmó, difícilmente la gente seguía, ¿qué? Insistiendo. Vamos a ver lo que dice Segunda de Timoteo 2:4. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dice lo siguiente, las Sagradas Escrituras. Segunda de Timoteo 2:4. Dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. ¿Qué dice ahí? Ninguno que milita se enreda ¿en qué? En los negocios de la vida. ¿A fin de agradar a quién? A aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, el mundo puede ofrecerte muchas cosas, pero dice que ninguno que milita se enreda en los negocios ¿de qué? De la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Regresemos a Hechos. Miren ahora lo que hace Satanás. Hermanos, como Satanás no pudo persuadir a Pablo y a Bernabé con la fama, utilizó el otro método que tiene. Hechos 14, versículo 19. Recuerden que había una gran multitud, ¿no? Ellos estaban adorando a Pablo. Pero miren lo que pasó. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Llegan los judíos entonces y persuaden a la multitud. ¿Y qué hace? Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hermanos, esos mismos que le estaban adorando, ¿ahora qué hicieron? Hermanos, ¿agarraron qué? Piedra. Hermano, el mismo hombre que te ofrece la gloria es el mismo hombre que te va a pisotear. Así es, hermano. Así es. Es la técnica de Satanás. Algunos los ataca de un lado o también utiliza la otra manera, hacer sufrir a los hijos de Dios. Y aquellos que por la fama, que por las riquezas y por el dinero los hizo caer. Ahora, hermanos, yo no estoy diciendo que la fama y las riquezas sean pecado. No, hermanos. Hay personas ricas que son fieles. Y la Biblia habla de personas de dinero que fueron fieles. Job era rico. Cornelio era rico. Y eran fieles. Nicodemo, menciona a la hermana Nicodemo. José de Arimatea. Hermanos, el problema no es el dinero. El problema es ¿qué? El amor al dinero. ¿Y saben por qué? Muchos no tenemos dinero. Porque Dios sabe que el día que lo tengamos, nos perdemos. Y es por la misericordia de Dios. Pero entonces utiliza Satanás otro método. ¿Que fue el qué? El apedrear. Segunda de Timoteo 2:3 dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Tú pues, dice, sufre penalidades como buen soldado ¿de qué? Hermano, ¿cuál es el consejo de Dios? Hermano, a veces tenemos que sufrir. Como les dije, cada uno de ustedes tiene una lucha diferente. Quizás necesidad económica, quizás problemas con los vecinos, quizás, bueno, yo no sé, hermano. Pero ¿qué dice la Biblia? Tú pues, ¿qué? Sufre penalidades como buen soldado. Hermanos, ahora a Dios no le agrada la guerra, pero como ejemplo lo que está pasando en Ucrania. ¿Ustedes creen que los soldados que van a pelear van bien? No, hermanos, ellos sufren. Me imagino que pasan hambre, ¿cómo comen? Pero ahora la vida del cristiano es lo mismo. Y por eso dice, sufre penalidades como buen soldado. Vamos a primera de Pedro 4:16. Allá adelante. Primera de Pedro 4:16. Dice la palabra de Dios lo siguiente.
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, ¿estás padeciendo? ¿Tienes problemas? Dice, no te avergüences, sino que glorifique a Dios por ello. Regresemos a Hechos. Nos quedamos en Hechos 14, que lo sabían a Pablo lo que, hermanos, lo apedrearon. Y veamos lo que dice, que lo dejaron, dice, pensaron que estaba como muerto, hermanos. El versículo 19. ¿Qué pasó, hermanos? La gente lleva a Pablo y lo apedrea, lo saca fuera de la ciudad. Dijeron, no, este ya se murió, vámonos. ¿Se agarraron y qué? Y se fueron. Pero los discípulos, dice que lo rodearon, los que creían en Dios. Y dice, pero estando el 20, estando rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Hermanos, Dios hizo otro milagro ahí. Entonces, hermanos, él estaba ahí tirado. Y entre esos que estaban ahí, estaba un joven llamado Timoteo. Y Timoteo estaba ahí viendo. Hermanos, y Pablo se levantó como si nada y entró a la ciudad. Ese fue otro milagro. Y miren lo que Pablo les dijo. Vamos a continuar leyendo. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer a muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio, Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que permanecieran en la fe, diciéndole, miren lo que Pablo les dijo, y es el consejo de Dios para ti. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Amén, hermanos. Dice que es necesario que a través de ¿qué? Muchas tribulaciones. Hermanos, por eso les decía en un principio, la vida del cristiano no es una vida fácil, pero sí es una vida feliz. ¿Por qué? Problemas vamos a tener, pero los problemas de la mano de Dios se enfrentan diferente. Las necesidades de la mano de Dios se enfrentan diferente. Quizás no tengamos que comer mañana, pero yo estoy seguro, hermanos, que muchos de ustedes, Dios les ha demostrado que Dios es el dueño del mundo. En cierta ocasión, hermanos, había unos colportores. Pasaron el sábado y ya no tenían nada que comer para el domingo. Nada. Así que comieron el sábado a mediodía y en la noche ya no cenaron. Ya no había nada. Hermanos, de irse a trabajar sin comer. Yo no sé si les ha tocado. Pero oye, si comiendo uno se cansa, imagínate con hambre. Así que estos jóvenes tenían que irse el domingo a trabajar y no tenían nada que comer. Y la verdad es que algunos, si uno se desanima, los jóvenes con más razón, que están acostumbrados a que en su casa les dan de comer. Entonces estos jóvenes estaban tristes porque no había comida. Pero el sábado, miren cómo es Dios. Bueno, les comento. De pronto ese domingo, alguien tocó a la puerta. Unos hermanos que estaban a 1:30 de distancia, hermanos, decidieron llevarles de comer. Hermanos, y estos jóvenes comieron. Pero ¿saben qué fue lo que sucedió realmente? Cuando estos jóvenes el sábado hablaban de que era lo último que comerían porque ya no había comida, Dios inspiró a los hermanos en la iglesia el sábado mientras comían. Dijeron, oye, ¿cómo estarán los colportores? Y si les llevamos mañana, les preparamos una comida y les llevamos. En el mismo momento que los jóvenes estaban pensando en que ya no comerían, Dios estaba obrando en los hermanos para llevarles, ¿qué? Hermanos, para llevarles de comer. Hermanos, a veces pasa uno hambre, sí, no lo negamos. Pero estoy seguro, no sé, que ninguno de ustedes se ha quedado sin comer. Por lo menos más de un día. Quizás una comida, a lo mejor no la comimos. Pero estoy seguro que Dios siempre les ha dado a cada uno de ustedes, ¿qué? Quizás mucho, quizás poco, quizás a unos un manjar, quizás a otros un mango, una tortilla con sal. Pero Dios nunca nos, ¿qué? Por eso dice Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y miren lo que dice 2 de Corintios 4, 17 y 18. Y vamos a ir concluyendo. 2 de Corintios 4, 17 y 18 dice la palabra de Dios lo siguiente. Pues esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros más excelente y eterno peso de gloria. Dice, ¿esta qué? Leve tribulación momentánea. La tribulación o las dificultades son ¿qué? Momentáneas. Pero hermano, mira cuál es el consejo. Fíjate lo que dice el 18. No mirando las cosas que se ven. A veces vemos los problemas, veo la necesidad, veo lo que me falta, lo que no tengo, lo que quiero. No mire lo que se ve. Pero dice, sino las que no, ¿qué? No se ven. ¿Cuáles son las cosas que no se ven? Hermano, lo que está en el cielo. Dice, pues las que se ven son temporales. Ay, híjole, no tengo carro, no tengo casa. Hermano, eso es temporal. Las que no se ven, que es una patria celestial, ¿son qué? Hermanos, son eternas. Así que, mis queridos hermanos, es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y vayamos a lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, 2. Y miren lo que dice las Sagradas Escrituras ahí. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué tenemos que hacer? Tener sumo gozo cuando estemos en ¿qué? Pero cuando tenemos pruebas, ¿cómo estamos? ¿Pero qué dice aquí? Hermanos, tengáis ¿qué? Sumo gozo. ¿Quién de ustedes le da alegría cuando tiene problemas? Pero aquí, ¿qué dice la Biblia? Tengáis por sumo ¿qué? Así que de aquí en adelante, mis queridos hermanos, cuando tengamos problemas, en lugar de poner cara triste, vamos a poner gracias, Señor. Que el Señor nos ayude a hacer eso. Porque solamente Dios puede hacerlo, porque nosotros, hermanos, no podemos, somos seres humanos. Pero dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Leamos 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 12. Miren lo que dice ahí. Y con esto concluimos, mis queridos hermanos. 2 de Timoteo 2, 8 al 12. Dice la palabra de Dios lo siguiente. 2 de Timoteo 2, 8 al 12. Dice así. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Fíjense lo que dice Pablo, sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, dice Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y escuchen, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Mis queridos hermanos, si sufrimos con Dios, ¿reinaremos con qué? Hermanos, tenemos una patria celestial. Satanás nos tienta de diversas maneras. Pero hermanos, ni las riquezas ni el sufrimiento tienen que hacer que nos desviemos de nuestro objetivo, sino que nos mantengamos firmes en la fe. Y acuérdense lo que dijo Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo en oración. Amén.